Vamos a leer el verso número 27 en adelante, del 27 al 31. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios paso mi juicio. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Por una providencia divina, ¿no?, de esas que Dios maneja, el libro de Isaías es un libro que refleja de varias formas el contenido de toda la Biblia. Por ejemplo, la Biblia entera tiene 66 libros. Isaías tiene 66 capítulos. En eso se parece a toda la Biblia. 66 libros de la Biblia, 66 capítulos del libro de Isaías. El Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento en la Biblia tiene 39 libros. El Nuevo Testamento tiene 27 libros. Y providencialmente, pues, el Antiguo Testamento es, claro, un libro que abunda mucho en juicios, amenazas, ley, porque Cristo no había venido, ¿no? Juicios, amenazas, ley. Y los 39 primeros capítulos de Isaías también tienen que ver con juicios, amenazas y ley. En eso también se parece Isaías al Antiguo Testamento. Los primeros 39 capítulos de la Biblia son juicios, amenazas y ley. Los primeros 39 libros de la Biblia son juicios, amenazas y ley. Los primeros 39 capítulos de Isaías son juicios, amenazas y ley. Por otro lado, también los últimos 27 capítulos, o más bien los últimos 27 libros del Nuevo Testamento, son 27 libros del Nuevo Testamento, pues hablan de gracia, porque Cristo vino. Gracia, perdón y restauración. Y también los últimos 27 capítulos de Isaías hablan de gracia, restauración, consuelo, perdón. Ahora, digo esto, hermano, porque estamos leyendo el capítulo 40 de Isaías. Y noten ustedes cómo comienza el capítulo 40 de Isaías. Después de todos los juicios, las amenazas y la ley de los 39 capítulos anteriores, el capítulo 40 comienza así: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Y en el verso 3, lean el versículo 3, dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Ustedes que conocen la Biblia recordarán pues que ese versículo se usa en el Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Para qué se usa ese versículo en el Nuevo Testamento? Para anunciar la venida de ¿quién? De Cristo. Bueno, sí, pero directamente. De Juan el Bautista, exactamente. Juan el Bautista. ¿No? Juan el Bautista que anunciaba la venida de Cristo. O sea que vean, el capítulo 40 comienza de la misma manera que comienza el capítulo 40 de Isaías comienza de la misma manera que comienza el Nuevo Testamento, anunciando la venida de Juan el Bautista. Claro, aquí no dice que es Juan el Bautista, pero nosotros lo sabemos ahora, ¿no? Y comienza diciendo: consolaos, consolaos, pueblo mío. En el verso 3, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Ese es el anuncio de la venida de Cristo. En el verso número 11, lean conmigo, dice: como pastor apacentará su rebaño,
En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Pues el pastor es Cristo Jesús. Isaías estaba profetizando la venida de Cristo, estaba profetizando la venida de Juan el Bautista, estaba profetizando el consuelo, la gracia, estaba profetizando lo que pues después se cumplió en el Nuevo Testamento. La Biblia es un libro maravilloso, hermanos. La Biblia es un libro excelente, perfecto. Allí nosotros encontramos no solamente las verdades de Dios, las profecías cumplidas, pero encontramos la vida eterna, encontramos a Dios mismo, encontramos cómo vivir para Dios, cómo honrar a Dios, cómo caminar con Dios. Por eso la lectura de la Biblia es supremamente importante. Ahora, los versículos que leímos inicialmente para esta meditación se encuentran al final de este capítulo 40. Y ahí tenemos una pregunta. Dios está haciendo una pregunta. O el profeta más bien está haciendo una pregunta de parte de Dios. Dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Está haciendo una pregunta. Le está preguntando al pueblo de Dios: ¿ustedes no lo saben? ¿Ustedes no han oído? Claro que sí habían oído. Los israelitas habían oído. Se habían pasado siglos y siglos escuchando quién es Dios. Sin embargo, ahora se encontraban en una condición de depresión, de desánimo. En el verso número 27 hay otra pregunta para los israelitas. Dice: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. El profeta le pregunta al pueblo de parte de Dios: ¿ustedes por qué están diciendo que Dios los olvidó? ¿Por qué Jacob, por qué Israel está diciendo mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? ¿Ustedes están pensando que Dios se olvidó de sus promesas, que Dios se olvidó de su palabra? Y exactamente esa era la condición del pueblo cuando Cristo vino a esta tierra. El Señor Jesucristo dice que veía las multitudes en Israel, las multitudes, y las veía como pastores, o perdón, como ovejas que no tienen pastor, como ovejas que no tienen pastor. Las veía desoladas, y Él le dijo a sus discípulos: a la verdad las mías son muchas y los obreros son pocos. Esparcidas como ovejas que no tienen pastor, porque en realidad así encontró Cristo al pueblo de Israel, sin pastor. Estaban los sacerdotes, estaban los escribas, los fariseos, los príncipes religiosos, pero eran falsos maestros, eran infieles a Dios. El pueblo estaba desamparado. Entonces el pueblo había caído en una enorme depresión espiritual. Y el profeta está como anticipando, ¿no?, eso, como viéndolo proféticamente lo que había de pasar en aquel tiempo. Y por eso hace esa pregunta: ¿por qué dices, oh Jacob? Verso 27. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿Por qué ustedes están tan desanimados? ¿Por qué ustedes están deprimidos? ¿Por qué ustedes piensan que Dios los ha olvidado? Y le hace la siguiente pregunta, la del verso 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? Él creó los confines de la tierra, no se desfallece, no se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. O sea, lo que el profeta está haciendo es recordándonos quién es Dios. Y se lo está recordando a un pueblo que ya lo sabe. No es que no lo sepa, este pueblo lo sabía. Cuando él dice, no has sabido, no has oído, es una pregunta retórica. Una pregunta retórica es una pregunta cuya respuesta es obvia. No hay necesidad de pensar mucho, la respuesta es obvia. Es una pregunta retórica. En este caso les dice: ¿ustedes no han oído? ¿Ustedes no han sabido? Claro que sí sabían, claro que habían oído. O sea, les está preguntando como para hacerlos despertar. ¿Ustedes no saben
Claro que sí sabe. ¿No ha oído? Claro que sí habían oído. Pero nosotros somos oidores olvidadizos. El Señor Jesucristo, cuando le prometió el Espíritu Santo a sus discípulos, dijo: Él os recordará todas las cosas que yo os he enseñado. O sea que uno de los ministerios del Espíritu Santo es recordarle al pueblo de Dios las cosas que tienen que ver con Dios. Y esa es una de las razones por las que el Señor ha instituido la iglesia local, la comunión con los hermanos, la predicación de la palabra. Porque la predicación de la palabra, hermano, es más de lo mismo. Pero no es cualquier cosa, no es lo mismo cualquier cosa, es la palabra de Dios. Que nosotros tenemos que refrescarla. ¿Por qué razón la Biblia nos dice que nosotros debemos de estar llenos de la palabra de Cristo? La palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. El libro de esta ley nunca se parte de tu boca. Bienaventurado el que medita en él de día y de noche, en la ley de Dios de día y de noche. Bienaventurado aquel que se deleita en la ley del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros, hermanos, tenemos que estar constantemente alimentándonos? Pues de la misma manera que nosotros comemos todos los días nos alimentamos, ¿no es cierto? De la misma manera que todos los días, todas las noches dormimos, tenemos que dormir un montón de horas. 8 horas en promedio, según dicen los médicos, ¿no? 8 horas es un montón de tiempo, hermano. Pero tenemos que dormir todo ese tiempo y tenemos que alimentarnos y tenemos que comer. Necesitamos eso. ¿Para qué? Para mantener nuestro organismo saludable. Pues de la misma manera necesitamos que nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestra conciencia, nuestro corazón, nuestros afectos estén constantemente alimentados por la palabra de Dios. El apóstol Pablo decía: a mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Eso lo dice él en el libro de Filipenses. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Cuando Pedro estaba a punto de morir, y dijo: yo procuraré que siempre podáis tener memoria de estas cosas. Necesitamos alimentarnos constantemente de estas verdades, porque un poco de tiempo de dejar de escuchar la palabra de Dios, un poco de tiempo de dejar de asistir a la iglesia y la comunión con los santos y la exposición a la palabra de Dios, un poco de tiempo de dejar de orar, y nuestro corazón se llena de cargas, de mundanalidad, de pecado, de incredulidad, de pesadez. Así somos nosotros. Entonces el profeta dice: no has sabido, no has oído. Y lo que él enfatiza acá en este versículo 28 es, como ya lo dije, lo mismo que ya sabía este pueblo y lo que nosotros ya sabemos, pero que tenemos siempre que alimentarnos de esas verdades. ¿Qué es lo que está diciendo acá el profeta? Pues está hablando acerca de Dios y está recordándonos atributos, características de Dios que nunca debemos de olvidar. Por ejemplo, él dice: ¿no has sabido que el Dios eterno es Jehová? ¿No sabes que el Dios eterno es Jehová? El Dios eterno no eres tú, el Dios eterno no es tu trabajo, el Dios eterno no son tus fuerzas, el Dios eterno es Jehová. Eso es lo que nos está recordando. Él creó, dice, los confines de la tierra. ¿No sabes tú que Él creó los confines de la tierra? Él es el creador, todo lo que existe se lo debemos a Él es el eterno. Jehová, dice, creó los confines de la tierra, no desfallece, no se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él nunca se cansa. Él no es un Dios que padece estrés, no es un Dios que se fatiga, no es un Dios tampoco cuyo entendimiento lo podamos alcanzar. Es un Dios más allá de lo que jamás nosotros podamos imaginar. Su entendimiento no hay quien lo alcance. Vean ustedes conmigo el verso número 13, por favor. Pregunta el profeta: ¿quién
enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? De nuevo, estas son preguntas retóricas, ¿no? Esto mismo que estamos leyendo acá es lo que usa el apóstol San Pablo al escribir el libro de Romanos, en el capítulo número 11, después de hablar de todas las maravillas de la justificación y de la elección y de la predestinación, etc. Después de hablar de todas esas maravillas, Pablo dice: oh, profundidad de la sabiduría y del conocimiento de Dios, profundidad de la riqueza de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio para que Él le tenga que dar de vuelta? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Eso es lo que está diciendo el profeta acá. O sea, el profeta nos está recordando, hermanos, quién es Dios. Nos está recordando que Él es el creador, que Él es eterno, que Él sustenta todas las cosas, que a Él nadie lo va a entender jamás y que Él nunca se cansa. Eso nos está recordando. Ahora, también nos recuerda las cosas que Dios hace, que tampoco se nos debe olvidar, porque se nos olvida quién es Dios y se nos olvida lo que Él hace. En el versículo número 29, veanlo conmigo por favor, dice: Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Noten ustedes que aquí habla de dos tipos de personas. Habla de los cansados y habla de los que no tienen ninguna fuerza. Son dos tipos de personas. Los cansados quiere decir que pues están fatigados, ¿no? Pero todavía tienen algo de fuerza. Pero habla también de los que no tienen ninguna. Porque en cualquiera de esas dos situaciones nosotros podemos caer, podemos llegar a un punto en el cual nos fatigamos, estamos cansados físicamente, mentalmente, emocionalmente, estamos cansados con el paso del tiempo, el trabajo, los problemas, las dificultades, nuestra debilidad física, la enfermedad, lo que sea, nos cansa. Pero también hay momentos en la vida en los que ya no nos queda ninguna fuerza, ninguna. Estaba conversando con una persona que me hablaba de que su desesperación era tal en cierto punto de su vida, que estaba pensando quitarle su vida y quitar la vida de un ser amado. Llegar a ese punto de desesperación en el que ya no hay fuerzas. Aquí está hablando de esos dos tipos de personas, pero dice que Dios da fuerza al cansado y multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. Esa es una matemática muy extraña, hermanos. Es la matemática de Dios, porque cuando uno multiplica 0 por 0, ¿cuánto da? 0, ¿verdad? Pero aquí dice que Dios está multiplicando la fuerza del que no tiene ninguna, está multiplicando el 0 y está sacando mucho. Él multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. No importa que ya estés al borde, que ya no haya ninguna fuerza en ti. Él te da fuerza. Él da fuerza. Da fuerza al cansado y multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. De manera que un verdadero hijo de Dios, hermano, no desmaya. Un verdadero hijo de Dios se cansa, se fatiga, pasa momentos difíciles, pero el Señor siempre acude a su rescate. Como decía el apóstol Pablo, tuvimos en nosotros mismos respuesta de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Quizás tú sientas que ya no hay respuesta, que ya no hay solución, que es horrible lo que está pasando y que pienses quizás hasta que te vas a morir o que se acabó todo, pero Dios puede restaurar. Dios multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. La fuerza cansada multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. Ahora, en tercer lugar, el profeta no solamente nos está recordando quién es Dios, nos está recordando lo que Dios hace, pero nos está recordando también lo que le sucede
lo que le sucede a los que no esperan en Dios y lo que le sucede a los que esperan en Dios. En el verso número 30 dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Aquí está hablando de gente que no espera en Dios, sino que esperan en sus propias fuerzas. Los muchachos, los jóvenes. Esa es la tendencia cuando alguien siente mucha fuerza. Los muchachos pues se caracterizan porque sienten mucha fuerza, mucha energía, tienen mucha vitalidad, mucho por delante, mucho que vivir. Entonces usualmente los muchachos se sienten muy capaces de muchas cosas. Ya cuando pasan los años y uno va conociendo cómo es la vida y cómo la vida da vueltas, uno se da cuenta que las cosas no le salen como uno pensaba, que las cosas no son como uno pensaba, que uno no tiene tanta fuerza como uno pensaba que tenía, que la vida no es tan fácil como uno pensaba, que uno no tiene control de las cosas como uno pensaba que tenía. Pero los muchachos, pues, piensan, pero después se dan cuenta que no es como ellos piensan. Y entonces aquí dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. No importa qué tanta energía, tanta mentalidad tengan, caen. Eso es por no esperar en Dios. No es por ser muchacho, sino es por no esperar en Dios. En el verso 31 nos dice lo que le sucede a los que esperan en Dios. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esos son los que esperan a Jehová. No importa si son jóvenes, no importa si son viejos. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como las águilas. Y las águilas pues son famosas porque renuevan su plumaje. Y antes de renovar su plumaje, pues se lo arrancan todo, se quedan sin nada, quedan completamente desnudas. Y después renuevan su plumaje y levantan las alas como águilas. Las águilas se elevan muy alto. Y eso es lo que el Señor está diciendo acá. El salmista dice en el Salmo 20, verso 7: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Ellos flaquean. ¿Quiénes? Los que confían en carros, los que confían en caballos. Flaquean y caen. Pero nosotros, en el nombre de Jehová, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Nosotros nos levantamos y estamos en pie. Hay una diferencia entre esperar en Dios y no esperar en Dios. Espera en Dios, hermano. Aprende a esperar en el Señor. No desmayes. Cuando tus fuerzas se acaben, el Señor va a estar allí. Nunca te va a dejar. Nunca te dejaré, dice el Señor. Nunca te desampararé. Dice el salmista en el Salmo 147, verso 10: no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. La fuerza del caballo. Los caballos son animales, hermano, poderosos, de guerra, soportan la guerra y soportan el cansancio y el peso. Y las piernas de los hombres son la parte más poderosa que los hombres tienen. Pero dice que no se complace el Señor en la fuerza del caballo ni en la agilidad del hombre. Se complacen los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Espera en Dios y Él hará. Él te renovará. Él te dará fuerzas como el águila. Los mancebos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. No desmayes. Sigue adelante, esperando en el Señor, esperando en su promesa, esperando en su palabra. Y Él no te va a dejar, no te va a fallar, no te va a fallar.
Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias porque tú eres el Dios eterno, Señor. Porque tú eres el que has creado los confines de la tierra. Nunca desfalleces, no te fatigas con cansancio. Tu entendimiento no hay quien lo alcance. Y tú, Señor, das fuerza al cansado, multiplicas la fuerza del que no tiene ninguna. Tú puedes hacer lo imposible, lo que nosotros no podemos hacer, Señor. Cuando esperamos en ti. Cuando esperamos en ti, Señor, tú nos das nuevas fuerzas. Cuando esperamos en ti, tú no nos fallas. Todo nos puede fallar alrededor. Nuestra familia nos puede fallar, nuestra fuerza nos puede fallar, el dinero nos puede fallar, los amigos pueden fallar, todo puede cambiar, pero tú nunca cambiarás. Tú eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Gracias, Señor, por esta maravilla.